Entonces, ahí vimos un poco lo que sería la síntesis y la anticipación de la introducción. Vimos un poco el tema de la ubicación, ¿sí? De cómo referenciar la ubicación y demás. Ahora vamos al cierre del diagnóstico. El cierre, recuerden que tenía que ser una especie de conclusión o de apreciación de parte de ustedes y una anticipación para mostrar desde qué lugar esto va a ser importante para nuestro diagnóstico institucional. Como recuerden, van de lo macro a lo micro. O sea, primero vemos el contexto de la zona, luego del contexto de la zona se ve la institución, luego de la institución vamos a la práctica, de lo más grande a lo más chico. Y acá les puse 3 conclusiones para que ustedes vean. La mayoría de ustedes no puso conclusión. Entonces es muy difícil trabajar las conclusiones cuando la mayoría no las trabajó. Con lo cual la mayoría lo que tiene que hacer es poner las conclusiones. Además de otras cosas que tienen que mejorar, pero la mayoría de ustedes no puso conclusión. Estos son los 3 casos que yo encontré con conclusión. Vamos a leerlos y vamos a ver cómo serían mejorables o perfectibles, ¿sí? Entonces, en conclusión, la investigación sobre la sede del Club Tatatá me ha permitido reflexionar sobre su rol en la sociedad, en la comunidad, destacando la importancia del deporte y demás. A lo largo del proceso he sentido un gran entusiasmo por conocer, sin embargo, enfrentar retos. Ahí estamos hablando de la parte del diagnóstico institucional en el mejor de los escenarios, ¿sí? O sea, yo acá no estoy viendo nada sobre el barrio. Solamente lo nombra para decir Racing Club de Villa del Parque. Después Villa del Parque no aparece en ningún lugar. Entonces, no estoy retomando lo que trabajé en un diagnóstico contextual para darle un cierre a un diagnóstico contextual. El caso de la derecha. En mi recorrido a través de este informe del Club Deportivo Leones de Villaluro, he podido conocer más sobre su historia y otros aspectos. Esto sumado a mi experiencia previa como parte del staff docente me permite poder afirmar que la importancia del deporte en el desarrollo emocional de las personas, independientemente de su edad, y el cómo del la filosofía de los leones, del disfrute, la actividad. Ahí estamos hablando de la actividad y no del entorno, de vuelta. Entonces quizás esta es más para acercar a la conclusión de las prácticas, porque no, o de la institución, pero volvemos a que no hay una referencia directa al territorio, que es lo que ustedes analizaron en un diagnóstico contextual. Luego, la última. El Polideportivo Municipal Huergo se sitúa en un área urbana estratégica de la ciudad Ingeniero Huergo, con fácil acceso y gran visibilidad. Eso es algo que pudo la persona resaltar a partir de haber hecho un diagnóstico contextual. Su entorno barrial cuenta con características favorables para el desarrollo de actividades comunitarias. Las fuentes consultadas coinciden en destacar el rol integrador del polideportivo como un espacio de encuentro, contención e inclusión para personas de todas las edades. Este diagnóstico preliminar permite establecer una base sólida para futuros proyectos. Me parece que de todas las conclusiones que vimos, que son pocas porque la mayoría de ustedes no puso conclusión, esta es la más sólida. ¿Por qué? Habla de dónde está ubicado el polideportivo. Dice qué es lo importante en la zona y por qué de última el polideportivo sería importante. Entonces hago un análisis, doy una conclusión sobre mi apreciación de la zona y le doy el entre a la instancia de estar existiendo ese polideportivo para pasar luego, ¿sí?, al informe, al diagnóstico institucional, porque hago una mención efectiva de la apreciación de en ese territorio esa institución, ¿sí? Y algo que es importante, casi ninguno de ustedes, salvo algunos trabajos, hicieron esto, que es muy importante, poner la bibliografía. Ustedes, como sé que han tenido una conversación importante sobre el plagio, copiando trabajos, que eso ya directamente es inadmisible, pero además la falta de citas de las cosas que incorporamos en el texto, es en definitiva una forma de plagio. Entonces es importante que ustedes tomen conciencia de que poner muchas citas de cosas que usé y que efectivamente usé, muestran que investigué mucho, no que no soy inteligente y no lo puedo desarrollar yo solo. Entonces, citen, pongan bibliografía. O sea, esta es la parte de la bibliografía. Pero además esta bibliografía, cuando se usa dentro del texto, debe estar citada, ¿sí?
deben mencionar qué autor dijo esto, qué autor dijo aquello, que todo esto, quién dijo aquello, quién dijo cuánto. Toda la bibliografía citada. Entonces, para cerrar, ¿cómo se organiza la información en el diagnóstico contextual? Recuerden, la primera parte tiene que tener la síntesis y la anticipación de la información. Se explicita cuál es la institución a analizar, se describe cómo se obtuvo la información para la elaboración del diagnóstico y se anticipa cómo está organizado ese diagnóstico, no todo el trabajo final. Luego, presentación y organización de la información reunida para la elaboración del diagnóstico. Tenemos la ubicación geográfica de la barrio-localidad, que es lo que vimos concretamente. Se describen en detalle la ubicación y la delimitación del barrio-localidad. Se incorporan mapas. Se describen las imágenes en epígrafes. Se referencian en el texto. Estas preguntas que estoy poniendo acá son las preguntas que ustedes le tienen que hacer a su texto. Si un texto contesta que no, hay que hacerlo, ¿sí? Entonces, se describen en detalle la ubicación y la delimitación del barrio-localidad. Si no está descrita, hay que ponerla. Se incorporan mapas. Si no están puestos, hay que ponerlos. Se describen las imágenes con epígrafes. Si no están puestos los epígrafes, hay que ponerlos. O sea, estas preguntas se las van a hacer ustedes a sus propios textos, ¿sí? Breve reseña histórica del barrio. Se narran los eventos más relevantes que hicieron surgir al barrio o a la localidad. ¿Se explicitan las fuentes de esta información? ¿Se citan adecuadamente los pasajes? ¿Se describen las atracciones y puntos de interés? ¿Se incorporan imágenes? Características de la población que la constituye. ¿Se incorporan datos estadísticos? ¿Se explicitan las fuentes de esa información? Volvemos a lo mismo del citado y la bibliografía. ¿Se caracterizan los problemas de mayor incidencia y las principales necesidades? Características de las calles, avenidas y accesibilidad. ¿Se describen los tipos de vivienda? ¿Se desarrollan las actividades económicas del barrio? ¿Se mencionan los diferentes medios de transporte? O sea, toda esta parte no la vimos, ¿sí? Pusimos el énfasis en la ubicación geográfica, pero todo lo demás también tiene que estar en sus trabajos, ¿sí? Finalmente, instituciones. ¿Se describen otras instituciones presentes en el barrio? En muchos casos vimos que ponían jardines, ponían escuelas, ponían sanatorios. Bueno, mencionen qué más hay en esa zona, ¿sí? Entonces, a modo de cierre, esto que estamos viendo es el diagnóstico contextual, que va a ser una parte fundamental y casi introductoria, ¿sí?, de su trabajo final. Entonces, pónganle garra y retomen lo entregado y modifiquen en función de esto. Redacten como texto académico. Hay uno de los casos que yo pude ver, estaba redactado como si fuera un programa de televisión transcripto. Ojo con eso. Redacten académicamente, citen, incluyan las características que se les están pidiendo desde la cátedra para que su entrega sea exitosa. Así que de esta manera me despido en esta instancia y nos volvemos a encontrar en la clase de desconstrucción siguiente y en su próxima edición.